aparece y podemos empezar recordando que la motilidad del tracto gastrointestinal depende tanto del sistema nervioso entérico como del músculo liso como de la célula intersticial de Cajal. El sistema nervioso entérico, recordemos que controla y coordina todas estas funciones: la secreción, el transporte a través de la mucosa, el flujo sanguíneo, la motilidad y la inmunidad local. No puedo, acá tenemos un esquema del estómago donde podemos observar en la parte de arriba el fundus, que tiene la función de acomodar, de ubicar y localizar los alimentos. Para esto tiene la función de desdoblarse, de acomodarse, y ahí se localizan los alimentos. Ahora que vamos ahí está, ahora está bien. Bueno, el estómago tiene dos partes importantes, el fundus y el antro. El fundus está mediado por el nervio vago y el antro por las células intersticiales de Cajal. Cuando llegan los alimentos al estómago, este tiene la función de acomodar los alimentos. Para esto vemos que hay unos cuantos puntitos que muestran que tiene toda esta posibilidad de ampliarse para alojar los alimentos. Esta acción ocurre durante los primeros 40 a 60 minutos. Cuanto más chico es el paciente, esto es mucho más rápido. Bueno, una vez que se acomodó el alimento, acá esta parte del estómago actúa como una bomba de presión, tiene una actividad muscular tónica. Acá no, dijimos que no aplican las células de Cajal. Los alimentos, una vez disgregados, empiezan a caminar por el resto del estómago, yendo al estómago medio, donde en el cuerpo distal y en el antro proximal empieza un efecto de trituración de los alimentos. Acá ya hay una actividad muscular fásica, peristáltica, y acá sí hay una actividad de las células de Cajal. Acá en esta zona, recordemos que está el marcapaso gástrico, que está constituido principalmente por las células intersticiales de Cajal. Los alimentos de partículas cada vez más pequeñas que se están triturando llegan al antro distal, dejan el antro proximal y se acercan al antro distal y a la zona pilórica, donde la actividad muscular es muchísimo más importante. Hay contracciones simultáneas, fásicas, fuertes. Ya cada vez son más pequeños los partículas alimentarias, y cuando tienen escasamente 2 milímetros pueden pasar al píloro. Son puntitos, ahí recién pasan al píloro. O sea que el estómago trabajó muchísimo desde su fundus hasta el antro y pasando al píloro. Hay un trabajo coordinado entre antro y el píloro duodeno. Acá vemos el comportamiento de la neurona entérica. Acá vemos cómo, en este diagrama, cómo el estómago genera su actividad eléctrica. Para empezar, dijimos que había una zona de un marcapaso, el pacemaker, constituido por las células de Cajal. Acá se generan los impulsos eléctricos. Acá tenemos, en forma experimental, vemos que electrodos de la serosa, y podemos medir la actividad eléctrica. Tenemos una actividad lenta con una onda bifásica que dura segundos y una actividad muy rápida que dura milisegundos. Todo esto constituye y es lo que permite la posibilidad de que se produzcan ondas, contracciones por minuto. 3 contracciones por minuto es lo que se origina en este marcapaso y que van a diseminarse alrededor de todo el estómago en forma circunferencial y hacia la parte distal. Potenciales lentos, esto y rápido, que lo vamos a ver mejor acá. Potenciales lentos, bifásicos, y potenciales rápidos, generando
3 contracciones por minuto. Esta es la actividad eléctrica gástrica. Para recordar, esta actividad es rítmica, estos impulsos gástricos eléctricos son rítmicos. Cuando estos no son así rítmicos, hablamos de disritmias gástricas. A veces hay, en estos casos de disritmia, ondas que son rápidas o lentas, algunas son irregulares, etc. Tiene que ser un ritmo regular, como en este caso. Acá tenemos en este esquema comparado la actividad mecánica con el ritmo eléctrico, o sea que a el ritmo eléctrico le corresponde una actividad mecánica del músculo. La onda lenta, que dijimos es la parte lenta, y la parte más rápida es piga cuando pasa el umbral en el potencial de membranas, en una contracción y su correlato eléctrico. Esto es lo normal. Hablamos también de las células intersticiales de Cajal. Acá tenemos unas fotos de microscopía electrónica de células de Cajal. Bueno, en grandes rasgos puedo decir que acá está el núcleo, hay una mitocondria, etc. Pero lo que podemos hablar de las células de Cajal, que no son neuronas como se decía hace muchos años, especialmente cuando Cajal las descubrió. Con el tiempo se empezaron a observar que no eran neuronas y que eran células de músculo que semejan células de músculo liso modificadas. Forman redes que generan ondas lentas, es el marcapaso. Las células de Cajal son espontáneamente activas, producen óxido nítrico y amplifican la neurotransmisión inhibitoria. Sin células de Cajal no se registrarían ondas lentas. Acá vemos en este esquema cómo se unen las células de Cajal unas con otras. Se comunican por aposición. Una vez que se comunican entre sí, las terminales nerviosas también se comunican. Y estas terminales de una neurona nerviosa se comunican después con el músculo. O sea, acá que tendríamos formando una red, células de Cajal, terminación nerviosa, y después iría esta terminación nerviosa al músculo. Hay distintas formas de unión entre las mismas células de Cajal, pueden ser por aposición, por canales, etc. Acá tenemos una imagen de célula de Cajal, que es esta, de forma de espiga, y acá hay otra imagen de forma irregular. Estas están en el músculo circular, liso circular, y en el músculo longitudinal. La irregular forma redes. Acá, en esta imagen muy interesante, vemos traducido una imagen del plexo mientérico. Acá vemos una neurona, una ganglioneurona con su núcleo, nucleolos, y vemos cerquita una célula intersticial de Cajal, muy cerca de la neurona o de la ganglioneurona. Junto a esto vemos fibras del músculo liso, en este caso del músculo longitudinal, y aquí fibras del músculo circular. O sea que fíjense en este espacio del plexo mientérico, neurona, célula de Cajal y músculo liso. Con respecto al nervio vago, las funciones son muy importantes. En el caso de la motilidad, bueno, en este caso tiene un efecto inhibitorio para el estómago y un efecto excitatorio. El efecto inhibitorio, la importancia del efecto inhibitorio es que ejerce un efecto inhibitorio tónico en el esófago distal y en el estómago, y libera óxido nítrico, que es uno de los más importantes productos de liberación. Y con respecto al efecto excitatorio, estimula la contracción gástrica, liberando acetilcolina, produciendo la contracción del músculo liso mediante receptores M33. O sea que el nervio vago cumple funciones inhibitorias y excitatorias. Bueno, hablamos en principio ya de la fisiología del estómago, cómo funciona y cómo cumple todos los, digamos, los pasos de la motilidad gástrica. Y cuando alguno de estos pasos, tanto del sistema nervioso entérico, músculo liso, célula de Cajal, se ven alterados, se puede producir lo que se llama gastroparesia, que es el retraso del vaciamiento gástrico de fluidos y o sólidos en ausencia de obstrucción mecánica. Ha sido estudiada ampliamente en población adulta. Menores datos hay para la población pediátrica, faltan estudios epidemiológicos para conocer la prevalencia e incidencia en niños. No obstante, se conoce más en pediatría, porque ahí no hay muchos trabajos.
series publicadas, sí hay más publicadas en hospitalizaciones, por lo tanto lo que está publicado son formas severas. Faltan entonces datos para la población pediátrica. Pero acá tenemos una comparación que podemos ver entre adultos y niños en distintos aspectos, con respecto a etiología, síntomas y en la presencia en el género. En adultos lo que llama la atención, que en gran parte puede ser idiopática, postviral, pero mucho llama la atención que hay antecedentes de diabetes. En el 25% de los pacientes adultos pueden tener diabetes. Después el resto predominan náuseas y vómitos, saciedad precoz, etc. El dolor abdominal también, menos frecuente vamos a ver que en pediatría. Y una relación femenino 4 a masculino de 1. Con respecto a pediatría, también la forma idiopática como en adultos es la más preponderante, pero está registrado que alrededor de un 18% hay antecedentes de virus, o sea que gastroparesia de origen postviral. Medicamentos, postmedicamentos, postcirugía, postenfermedad mitocondrial. Y la diabetes acá ocupa un espacio, dijimos, muy pequeño en relación con adultos. Pero en pediatría hay este dato de comorbilidades, por ejemplo, que son importantes y que se ven con frecuencia, que es, por ejemplo, la parálisis cerebral, enfermedades del sistema nervioso. En la parálisis cerebral sabemos que es frecuente tanto el reflujo severo, la gastroparesia, como todas las alteraciones motoras del tubo digestivo, incluyendo desde ya constipación severa. La gastroparesia también es una presentación de este cuadro. Con respecto a los síntomas, cuanto más pequeño es el paciente, los vómitos predominan con pérdida de peso en los infantes. Cuando son más grandes, menor son los vómitos, empieza a aparecer más como síntoma característico el dolor abdominal. En mayores de 11 años, el dolor abdominal ya es importante. Fíjense que casi es más importante que en adultos. Náuseas y vómitos también. Con respecto a la presentación en el género, en los pequeños predomina en género masculino. Cuanto más grandes, después se igualan los géneros. En las mayores de 10 años predomina en mujeres. La resolución de los síntomas, en general, podemos decir que depende de la etiología. En la postviral es buena en general la evolución, tardarán en reponerse el cuadro, pero es buena en general. Depende de la etiología. Por ejemplo, en una enfermedad mitocondrial o en otra enfermedad neurológica, la resolución no observaríamos una resolución, pero sí en la posviral, que en general se resuelve el 60% a los 36 meses, o sea que tarda, pero se resuelve. La mejor evolución depende de la edad, cuanto más chico, cuanto es posviral, cuando los síntomas son de inicio, son de corta duración, y desde ya dijimos que no se observa una buena evolución y resolución en la enfermedad mitocondrial. Con respecto a la etiología en pacientes pediátricos, dijimos que la idiopática o postviral, los virus como el rotavirus, el Epstein-Barr, herpes, virus neurotropos, son los que predominan en la postviral. Las postinfecciosas se sospechan en pacientes sanos, en niños sanos, que comienzan bruscamente con un cuadro gastrointestinal de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. La evolución dijimos que es buena, excepto está descrito cuando se asocia a disautonomía. También tenemos las gastroparesias secundarias a cirugía, cuando hay una lesión del nervio vago. También en cirugías bariátricas está descrito en pacientes adultos desde ya. Con respecto a medicamentos, tener en cuenta en el interrogatorio la presencia de analgésicos opioides, anticolinérgicos y antidepresivos. Y la enfermedad mitocondrial es otro de los diagnósticos en pacientes pediátricos. Hablamos de la fisiología, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Con respecto a la fisiopatología, todo lo que dijimos de la relajación fúngica, que era indispensable para la digestión de los alimentos en el estómago, cuando ésta se altera, es uno de los mecanismos fisiopatológicos, como la disminución de la contractibilidad del antro,
como la incoordinación del vaciamiento gástrico con contracción duodenal, pobre relajación pilórica, y también en estos últimos años se habla mucho de la dismotilidad del intestino delgado en pacientes con gastroparesia. También podemos acá comentar las alteraciones a nivel de las células de Cajal como un mecanismo fisiopatológico. Entonces la gastroparesia es producida por una disfunción neuromuscular que conduce al retraso del vaciamiento gástrico. Ya hablamos de la neuropatía vagal intrínseca y de Cajal, y esto llamativo es que las enfermedades virales, diabetes o enfermedades miopáticas, por ejemplo, pueden producir una neuropatía intrínseca y extrínseca, que llevaría a este cuadro de gastroparesia. De todo esto, lo importante es la pérdida de expresión de la enzima óxido nítrico sintetasa y también la pérdida de las células intersticiales de Cajal, que son fundamentales ambas en el vaciamiento gástrico adecuado. También se han observado en estos últimos años cambios moleculares y celulares en la gastroparesia. Con respecto a las células de Cajal, se ha observado que las gastroparesias presentan menos número de células tanto en el cuerpo y en el antro. Con los nervios también se ha observado en estudios moleculares alteraciones en el sistema nervioso entérico, alteraciones en las fibras de mielina y no mielina, pérdidas de vesículas sinápticas, engrosamiento de la membrana basal. Con respecto al músculo liso, también se ha observado degeneración, fibrosis, inclusión de eosinófilos. También, esto es muy importante, en estos últimos años se ha visto que hay alteraciones de las células inmunes, disminución, por ejemplo, de la CD206, macrófagos antiinflamatorios, aumento también de macrófagos proinflamatorios. Acá tenemos una imagen de músculo liso longitudinal con incrustación de células, en este caso de linfocitos. Es un músculo, una inflamación del músculo. En este esquema podemos observar en el trazado superior, vemos el trazado de una manometría post-ingesta de antro normal, y en el trazado inferior vemos un cuadro compatible, un registro compatible con hipomotilidad antral. Vean la diferencia entre normal y hipomotilidad, que puede ser compatible en este caso con una gastroparesia. Con respecto al vaciamiento gástrico, podemos decir que el diagnóstico importante de gastroparesia se realiza mediante estudios de vaciamiento gástrico. Y el vaciamiento gástrico está definido como la medida de la velocidad de paso del contenido gástrico, tanto sólidos, líquidos y residuos alimentarios no digeribles, hacia el duodeno. La actividad gástrica, ya dijimos, está regulada por circuitos neurales que controlan la actividad del músculo liso y la célula intersticial de Cajal, que está involucrada en el vaciamiento. Todo esto involucrado en el vaciamiento. También en el vaciamiento depende del volumen, la osmolaridad, la densidad calórica y la composición química de los alimentos. También en este vaciamiento influyen hormonas liberadas por el estómago, intestino y páncreas. Con respecto a los diagnósticos diferenciales de la gastroparesia, el más importante es la dispepsia funcional. Tanto entre un 25 y un 35% de las dispepsias funcionales tienen un retardo del vaciamiento gástrico. La gastroparesia severa, otro diagnóstico diferencial de la gastroparesia severa, puede ser el síndrome de pseudoobstrucción intestinal crónica, pediátrica, con las siglas PIPO, como en estos últimos años se ha denominado. Otros diagnósticos diferenciales importantes pueden ser el síndrome de rumiación, el de vómitos cíclicos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Uno piensa en la enfermedad por reflujo, que no responde a un tratamiento adecuado, puede estar asociado, puede ser una gastroparesia, y que habría que pensar en este cuadro de gastroparesia. Y ahora vamos a, en esta última parte, hablar de gastroparesia y dispepsia funcional. La gastroparesia, los dos representan los trastornos motores sensitivos, motores y sensitivos más frecuentes del tracto gastrointestinal superior. Hasta hace poco se consideraban entidades diferentes,
hay controversias que requieren, por lo tanto, una investigación activa y profunda. Actualmente, sin embargo, se las considera dentro de un mismo espectro amplio, con similitudes y diferencias, síntomas que se superponen en ambas. La diferencia es que la gastroparesia se hace diagnóstico con un estudio de vaciamiento gástrico, pero la dispepsia funcional, el diagnóstico es mediante síntomas. O sea que esa es una gran diferencia, si bien comparten síntomas. Por ejemplo, el dolor abdominal está presente en ambas. No podemos decir que sea más importante el dolor en la gastroparesia que en la dispepsia, porque sabemos que es muy subjetivo y los pacientes que tienen dispepsia muchas veces tienen trastornos psicológicos y evaluar el dolor no es fácil, la intensidad del dolor. Pero podemos decir que las náuseas están presentes en la gastroparesia en un 77% y en la dispepsia funcional un poco menor, en un 29%. Las dos tienen alteración de la actividad eléctrica y motora. Desde ya mucho más importante, tal vez en la gastroparesia. La dispepsia funcional, recordemos que de acuerdo a los criterios de Roma IV para dispepsia funcional, estos son nuevos criterios, cambios actuales, con uno solo de los siguientes síntomas, que justamente no requiere que ese síntoma único sea el dolor, se hace el diagnóstico de dispepsia funcional. La plenitud, la saciedad precoz, el dolor epigástrico, el ardor o acidez en epigastrio. Desde ya no asociados con la defecación, y estos por lo menos con una evolución de 2 meses y más de 4 episodios por mes. Los dos tipos de dispepsia funcional, a su vez, la dispepsia tiene dos tipos. Uno es el síndrome de distrés postprandial y otro es el síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de distrés postprandial es el que se caracteriza, como es al terminar los alimentos, de distensión, saciedad precoz, náuseas y eructos. Acá muy probablemente esté relacionado con el problema de la acomodación del fundus. Por eso el tratamiento con ciprofloxacina es uno de los que tienen bastante éxito en este tipo de pacientes. Y después tenemos el síndrome de dolor epigástrico, que es dolor o ardor en el epigastrio que no se irradia, no es retroesternal, se alivia con ingestión de alimentos o aparece en ayunas. Y para concluir, podemos decir que la gastroparesia se caracteriza por el retraso de la evacuación gástrica en ausencia de obstrucción mecánica o anatómica. Altera la gastroparesia la calidad de vida, sus síntomas destacados son náuseas, vómitos y dolor, sus mecanismos son alteración de la acomodación, anomalías del comportamiento antral y de la coordinación antropíloro-duodenal y se expresa como un vaciamiento gástrico enlentecido. Su demostración se considera el gold standard para su diagnóstico, o sea que gastroparesia siempre requiere un estudio de vaciamiento gástrico para su diagnóstico. Las bases de su mecanismo íntimo son una disfunción neuromuscular con participación del sistema nervioso entérico, el músculo liso y la célula intersticial de Cajal. Existen diferencias entre pacientes pediátricos y adultos en términos de etiología, género y síntoma. Mejor evolución la veremos en las posvirales, cuanto menor es el paciente, y no, por lo tanto, en enfermedades como mitocondriales, metabólicas, etcétera, que la evolución no es igual buena. Faltan estudios pediátricos y guías de manejo adecuado. La dispepsia funcional podemos decir que es un diagnóstico diferencial destacado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Amanda. Una charla excelente, muy bueno lo que nos enseñaste de la fisiopatología, también de las células de Cajal y sus mediadores. Bueno, ahora vamos a seguir con la plática del doctor Di Taranto, Andrés Di Taranto. ¿Podés dejar de compartir pantalla, Amanda? Sí, cómo no. Di Taranto no te estoy dejando, pobre Di Taranto. No. Tu plática está suspendida, Di Taranto. Sí. Quiero iniciar, ahí inicié el video. Gracias, Humana Ambassador, gracias a todo el equipo, gracias, Julián. ¿Ya está?
Ya puede. No, poné arriba, Amanda, déme que decir un cuadrito rojo. Sí. No compartir o dejar de compartir. Está muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí está. ¿Se ve el mío, chicos? Ahí, ¿se ve, Román? Sí, se ve, Andrés. Perfecto. Gracias. Espera que no sé ponerle F5, tengo problemas. Qué lindo esta computadora. Ahí está, lo logré. Ah, y el video. Ahí está. Bueno, ahora sí creo que estamos, si me dan el ok. Nuevamente gracias Román, Julián, a todo el equipo que me han invitado por segunda vez para una charla. Me toca después de Amanda, dentro del aspecto de gastroparesia, a ver si se... Ah, tengo dos abiertos, perdón. Disculpen. Esto es porque escucho. Tal como decía la doctora Varela, los estudios complementarios tienden a buscar justamente y a cuantificar cuál es la medición del vaciamiento gástrico, en este caso, por supuesto, en población adulta. Hay varias formas de medirlo. El tránsito gastroduodenal se puede hacer mediante centellografía, mediante medicina nuclear, con test de aire expirado, se puede hacer con técnica de Markfield. Esto directamente mide el vaciamiento. Hay otras formas también que no usamos, sinceramente, como la actividad mioeléctrica. Antes se usaba la electrogastrografía o medición eléctrica de la cámara gástrica. La amplitud de la cámara gástrica en sus actividad eléctrica es realmente muy baja, y poder aislar la actividad cardíaca sobre la pobre actividad eléctrica de la cámara gástrica es realmente difícil. Por lo tanto, no lo estamos usando de ninguna manera. Y finalmente, dentro de lo que es motilidad gastroduodenal, se puede hacer manometría antropíloro-duodenal, o en el caso de que fuera una antroduodenojejunal, se puede también saber la actividad del intestino delgado. Hablemos un poco de medicina nuclear puntualmente, ¿no? Quizás es la más conocida. Fabiola Sánchez tiene ahí está. Es la más conocida. El vaciamiento gástrico, como dijo la doctora Amanda Varela, es a través de la gamma cámara por centellografía. Es un método que utiliza radioactividad. Se utiliza Michael Camilleri lo describió en el 2008, Tugas antes, en el 2000, dentro del consenso de las recomendaciones para el vaciamiento gástrico en adultos. Mide con 2 sándwiches marcados con huevo revuelto, marcado con tecnecio y agua, hacen imágenes a los 0, 60, 120 y 240 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos una X cantidad de alimento, en este caso, medimos a los 90 minutos, más del 90% de retención a la hora es patológico, a las 2 horas más de un 60% de retención es patológico, pero sí se toma que a las 4 horas más de un 10% tiene el diagnóstico de gastroparesia. Pero ¿qué pasa en pediatría? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Nos manejamos de esta forma? Bueno, hasta hace no mucho tiempo suponíamos o nos manejábamos
en una forma empírica. El equipo de Boston, donde está, René Rodríguez y el doctor Nurko, con Rachel Rosen, presentan este trabajo en el 2020, donde, bueno, tras un análisis retrospectivo de más de 1000 niños, logran observar que después de los 7 años, los valores que se utilizan en adultos son homologables a pediatría. Es decir, el 90% a la hora, el 60% a las 2 horas y el 40% a las 4 horas de vaciamiento gástrico a sólidos es perfectamente compatible con diagnóstico de gastroparesia en pediatría. ¿Por qué dije a sólidos? Porque es realmente el método con el que podemos diagnosticar la gastroparesia. ¿Por qué no a líquidos? Porque para que esté comprometido el líquido tiene que haber mucho mayor el compromiso de la cámara gástrica. Y es decir, la retención de sólidos se había presentado hacía mucho tiempo. Por lo tanto, cuando tengan sospechas de una alteración en el vaciamiento gástrico, tengan las sospechas de gastroparesia, no duden en pedirle al médico nuclear el vaciamiento gástrico a líquidos y a sólidos siempre. Ahora, la gran pregunta que se hace este mismo grupo, junto con Miguel Saps, que publica en el 2013 y en el 2019, también el grupo de Sherman, ¿es necesario medir un vaciamiento gástrico hasta las 4 horas? Bueno, ambos grupos lograron resultados bastante similares. Se considera que llegar a las 4 horas aumenta el nivel de sensibilidad y especificidad para gastroparesia en cerca de un 10% a 15%. Es muy interesante porque aunque tengamos valores normales a las 2 horas, hay que estimular al médico nuclear que está buscando a intentar llegar a las 4 horas, porque posiblemente pueda pasar esto a ser patológico y cambiemos nuestro diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la comida estándar que usamos en pediatría? Porque, como sabrán, hay muchos chicos de 9, 10, 11 años que no tienen por qué buscarle el huevo revuelto. Y ahí es donde también este mismo grupo hizo un doble sistema de alimentación. Dentro de los 3 primeros cuadros, ven perfectamente separados por edades. El blanco o el menos gris es de 6 a 12 años, hasta los 21 años. Dentro de los vaciamientos normales, cuando se completa la ingesta con huevo revuelto, el diagnóstico es igual que el de adultos, lo mismo que el que tiene gastroparesia. Pero lo interesante es que este grupo le dio, en base a un queso blando tipo cheddar, untable también en pan, los marcó con Tecnesio 99 y les dio de comer ese alimento. Esto es mucho mejor aceptado por los chicos y los resultados estadísticamente fueron exactamente iguales a los del huevo revuelto. Es más, aquellos chicos, les repito que este trabajo es retrospectivo, hay chicos que comieron solo la mitad del menú que le habían dado e igualmente con una sola tostada lograron también resultados estadísticamente significativos, tanto para vaciamientos normales como para vaciamientos alterados. Hablamos de radiación, dejamos un poco esto de lado. Hay otros estudios que quizás no están en el país, existen, los van a ver. Es el Smart Pill o la cápsula de motilidad intestinal. Tiene aproximadamente unos 21 milímetros, es apenas más grande que la que toma imágenes con las 2 cámaras, tipo Pilcam o cualquiera similar. Tiene básicamente 3 sensores, un sensor de temperatura que nos dice si está dentro o fuera del cuerpo, un sensor de pH que es sumamente importante para saber cuándo está en la cámara gástrica y cuándo deja la cámara gástrica, y finalmente un sensor de presión. No sé si recuerdan la charla de Osvaldo Borelli sobre manometría androdeno-yeyunal. Una de las preguntas fue sobre la Pilcam, y él decía que es útil para el vaciamiento gástrico porque tiene un solo punto de medición de presión. Pero sí es interesante cuánto tiempo
está la cápsula de motilidad intestinal dentro de la cámara gástrica. Y esto es perfectamente homologable con el tiempo de vaciamiento gástrico medido por gamma cámara, por centellografía, que está absolutamente homologado. Por lo tanto, estas imágenes son de un trabajo de Remestroche, y en pediatría, Di Lorenzo, en el año 2013, junto con Hayat Moussa, publican un trabajo denominado Wireless Motility Capsule en pediatría, donde también validan estos resultados. Otro de los estudios muy promisorio para el ambiente, el área pediátrica, es el test de aire expirado. Puntualmente es el carbono 13, que es un isótopo no radioactivo. Se lo pone en ácido octanoico o en espirulina, en cualquiera de los dos. Hay muchos trabajos de adultos, hay varios trabajos pediátricos, pero uno solo es realmente quien logra, en Vandenplas en 2016, colocándolo en panqueques, tiene muy buena aceptación por los chicos. El problema es que, primero, los costos, al igual que el Smart Pill, son elevados en el país. No hay aún ácido octanoico disponible. Gracias, Silvia. Y lo más interesante es que tenemos que estar seguros de lo que estamos buscando, o sea, una gastroparesia. ¿Qué es lo que depende? Si nosotros vamos a darle de comer un alimento marcado con carbono 13, que se va a absorber en el intestino, va a hacer su metabolización hepática, va a ser exhalado por pulmón, tenemos que tener un tránsito intestinal, o sea, posterior al píloro, que esté conservado. Por supuesto, la absorción debe estar conservado, el metabolismo hepático también, y por supuesto no debe haber patología respiratoria. Si ese es el paciente que no cumple esas condiciones, realmente el octanoico es de muy buena tolerancia. Lo marca Carlo Di Lorenzo en un artículo muy reciente del 2020, donde marca estos tres estudios. El vaciamiento gástrico, donde dice que está ampliamente aceptado en todas partes del mundo. El problema es que es radiación, por supuesto, y la homologación a pediatría, que es la que hizo el grupo de Boston. El test de aire expirado es excelente, lo que pasa es que es caro, la disponibilidad es muy limitada, en Argentina no hay. Y por supuesto es fácil de hacer, no tiene que estar al nivel en un hospital de tercer nivel o donde haya médicos nucleares, es mucho más simple de hacer. Y finalmente la cápsula de motilidad. Ahora, ¿son estos todos los métodos que tenemos para medir vaciamiento gástrico? Van a leer ecografía también. La ecografía tiene como fin solo en niños más pequeños, funciona con líquidos, y el objetivo es darle un líquido al niño en una etapa basal, donde vemos la cámara gástrica contraída, luego se le da el líquido y se ve cuánto tiempo tarda en reducirse ese tamaño. Es un estudio que realmente no pedimos en forma frecuente, de hecho está muy discutido, no hay valores normales y es absolutamente operador dependiente. Fíjense que los estudios que comenté antes, ninguno de ellos son operadores dependientes, porque cada uno tiene su propio sistema de marcación y sus propios valores normales. Algo interesante que se había comentado antes, creo que en algunas charlas de NURCO sobre tecnología, es la manometría antrodonacional, o técnicamente acá lo que estaríamos midiendo es la coordinación antro-píloro-duodenal. Esto es una paciente de adultos que hicimos con Claudio y Amanda ya hace un tiempo. Colocamos un manómetro, un catéter de manometría de estado sólido con impedancio. Estos pequeños anillos que ven acá son los sensores de impedancio. Y lo que logramos es esta imagen. Fíjense qué interesante, ya a esta altura del curso saben perfectamente que los colores fríos, los colores azules representan bajas presiones, mientras que los colores cálidos representan amplitudes mayores. Ahora,
Estamos colocados, sitúense, a lo largo de la cámara gástrica, pasando el píloro hacia primera y segunda duodenal. Y lo que vemos acá es estas contracciones, que se dan cada 20 segundos, como dijo la doctora Varela, que son las contracciones antrales. Y estamos acá con contracciones cada 8 o 12 segundos, ya en duodeno. Hay algo muy interesante en este paciente, que es estamos buscando nuevamente la coordinación antropíloro-duodenal. Y fíjense en el cuadro a la derecha, esta contracción, que se ve como curva simplemente porque es la contracción antral, que se desplaza en el tiempo, así como una onda peristáltica, la ven acá, y lo que ven acá, en esta zona que representa el píloro, es la relajación de la zona del píloro, que es esta banda que está acá abajo. Lo que ven en estas imágenes es un sistema híbrido que usamos, donde vemos imágenes lineales, o un trazado lineal sobre las imágenes de alta resolución. Pero no es más que un doble sistema de información de lo mismo que estamos haciendo. ¿Qué tiene interesante esto? Que en el momento en que se produce la contracción antral, no hay una relajación del píloro en ese momento, sino que se produce a destiempo. Esto es lo que llamamos una incoordinación antro-píloro-duodenal. ¿Qué tratamientos tenemos para estos pacientes? Bueno, hay algunas opciones que podemos utilizar. Lo más importante es asumir que cuando un paciente llega con esta patología, luego de vómitos e intolerancia a líquidos, es muy importante asumir que es muy probable que ese paciente tenga algún grado de deshidratación. Es probable que requiera internación, expansión, etc. Eso lo tenemos que tener en cuenta, no es solamente limitarnos a la cámara gástrica. ¿Qué modificaciones en la dieta se pueden hacer para que esto mejore? Bueno, no son muchas. De hecho, solo Leonel Rodríguez comenta en uno de sus artículos que solo un 5%, 3 a 5% con solamente la modificación de la dieta va a hacer la mejoría. La idea es ofrecerle alimentos muy bajos en grasas, porque saben bien que el paso por cámara gástrica es primero para hidratos de carbono, después proteínas y finalmente grasas. Tratar de usar fibras, una buena cantidad de líquidos, y lo más importante es el fraccionamiento del alimento. No descontemos que puede ser necesario colocar una sonda en el primer momento, una sonda transpilórica para saltear la cámara gástrica y continuar con una nutrición enteral. Es raro que necesite nutrición parenteral un paciente solamente con gastroparesia, sino ya tenemos que empezar a pensar en patologías, como había dicho la doctora Varela, como el PIPO, o sea, la pseudoobstrucción intestinal crónica, donde ya el resto del tubo digestivo está comprometido. Dentro de los prokinéticos tenemos un grupo muy interesante. Por excelencia, la metoclopramida es un excelente prokinético, aumenta el vaciamiento gástrico, la actividad antral, y disminuye, y aumenta la presión del esfínter esofágico inferior. Tiene un gran problema. Número 1, es un antagonista dopaminérgico y atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, los tratamientos solo pueden ser en forma aguda y duran muy pocos días. No podemos dar metoclopramida durante mucho tiempo, porque los efectos adversos son muy altos, como el extrapiramidalismo, como bloqueante dopaminérgico, y realmente ver a un niño con rigidez y extrapiramidalismo no es lo más agradable. Tenemos la domperidona también como un antagonista dopaminérgico. Es interesante, no atraviesa la barrera hematoencefálica. En Estados Unidos no está disponible, en Argentina sí se puede conseguir. Hay algo muy importante sobre el uso de la domperidona. Es igual de riesgoso que el cisapride, es decir, vemos muchas veces pacientes tratados con domperidona sin los controles cardiológicos, pre y post. Por lo tanto, la prolongación del QT es sumamente importante estudiarlo en la domperidona. El cisapride, por supuesto, es un excelente prokinético. Lamentablemente, ya hace
varios años, no está más en el mercado. Solamente algunos hospitales y en forma de protocolos muy rígidos pueden llegar a usar cisapride, pero no es de ninguna manera una droga de primera elección. Sí, los macrólidos, los antibióticos macrólidos, tienen otra forma de actuar. La eritromicina, así como la citromicina, es un motilina-like, o sea, funciona como motilina y aumenta las contracciones centrales. Cuando hacemos manometría intravenoso-yeyunal, usamos goteo de eritromicina endovenoso para ver las contracciones antrales, producirlas directamente bajo endovenoso. La presentación endovenosa de la eritromicina, lamentablemente ya hace un tiempo, por lo menos en Argentina, y hasta donde entiendo Chile y Uruguay no las tienen. Sí está la forma oral, sí se puede usar, y los efectos adversos son extremadamente bajos, es de muy buena tolerancia. El problema es la absorción errática que tiene, por eso para trabajos de investigación como el intravenoso por vía oral no se puede usar, pero sí para el tratamiento de la gastroparesia es excelente. El problema, por supuesto, de la eritromicina es la tatifilaxia. Normalmente se pueden rotar los tratamientos entre tratamientos antibióticos hasta los 2 meses y luego algún prokinético, para que no se produzca esa tolerancia. Habiendo fracasado estos pasos y todo este camino, la toxina botulínica surge como una posibilidad sobre el píloro. Son aproximadamente de 6 a 10 unidades por kilo, no sobrepasando los 100 unidades, y se coloca por vía endoscópica bajo la aplicación con la inyección. Ahora, la función tiene buena respuesta, cerca del 60%, el grupo de Boston también la tiene dentro de las armas que pueden utilizar para esta patología. Por supuesto que saben que cuando aplicamos toxina botulínica tenemos el problema que se generan anticuerpos antitoxina botulínica, por lo tanto segunda o tercera aplicación no sería tan efectiva como la primera. La posibilidad de generar fibrosis es mucho más baja, de hecho el píloro es un músculo mucho más importante, por lo tanto en el momento de la acalasia, por ejemplo, cuando aplicamos el esfínter esofágico inferior, la toxina botulínica sí produce una fibrosis bastante complicada para hacer un POEM posteriormente, pero para hacer un G-POEM no es tan complicado la aplicación de la toxina. Finalmente, la estimulación eléctrica gástrica, el famoso marcapasos gástrico, no es un tratamiento propio de la gastroparesia en lo que respecta a la actividad antral. La colocación de electroestimuladores en la zona de la curvatura mayor, donde la doctora Varela comenta que está el pacemaker, el marcapaso de la cámara gástrica, podría disminuir la posibilidad de náusea en pacientes con mucho reflejo nauseoso. Pero no piensen que un estimulador gástrico va a aumentar la actividad antral y va a disminuir el tono del píloro, porque eso no es lo que sucede, principalmente es para náusea. No quería dejar de comentarles lo que es la tecnología, algo así como el presente en adultos y un futuro inmediato en pediatría. Esta ilustración es un catéter que representa lo que es la tecnología EndoFlip y ESOFlip. Es muy interesante, dado que bueno, la zona esta gris oscura representa el esfínter, en este caso podríamos hablar del píloro. La colocación de un catéter muy parecido a lo que es el catéter de impedanciometría, tiene una gran cantidad de sensores de impedancio, y por supuesto un balón, que es el que ven acá graficados alrededor, cuando aparezca el cursor ahí. Este balón es el que se instila con una X cantidad de una sustancia que tiene una carga iónica conocida. Algo así como, algo parecido a una solución fisiológica, no es lo mismo, pero que se coloca a este nivel. Por lo tanto, tiene un sensor de presión, tiene un sensor, sabemos el volumen que le dimos, y a partir de una serie de cálculos matemáticos se puede sacar lo que se llama planimetría o cross-section area.
Es decir, se obtiene esta imagen que ven acá, que es, a la izquierda, habla del área de corte de sección transversal que tiene un esfínter con disminución de la distensibilidad, acá, en este área, en lo que es como un reloj de arena, en la zona más dividida. Y luego de la terapéutica, sea POEM, sea GPOEM, se puede llegar a medir de nuevo, y ven a la derecha el post-quirúrgico, donde ese músculo está con mayor distensibilidad, por lo tanto el paso es mejor del alimento. Este es uno de los primeros trabajos publicados en la Universidad de Zúrich, en Suiza, ahora, actual 2021, sobre ESOFLIP. Fíjense en el píloro, en la imagen A. Fíjense, esto es en adultos, repito. En la imagen B se coloca el sensor de ESOFLIP. Ahí ven los anillos a lo largo del catéter, y ese balón que está lleno de la solución cargada de algo similar a solución fisiológica. Podemos medir perfectamente la distensibilidad del píloro en los puntos C y D. No es más que el endoscopio colocado en el receptáculo del líquido, que está viendo directamente cómo se distiende. Es decir, no solo es diagnóstico, sino es terapéutico, en este caso sobre el píloro. Finalmente se desinsufla, se retira, y esto es el control en la imagen F, es un control endoscópico de la dilatación que recién se hizo. Esto se hace todo en forma, bajo anestesia, en una forma endoscópica controlada. Bueno, muchas gracias. Excelente la disertación, muy buena plática, Andrés, realmente me gustó mucho, excelente lo tuyo. Muy bueno lo de Andrés, muy bueno lo de Amanda, gracias. Realmente muy, muy claros. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Julián, ¿hay algo en el chat? Hasta ahora son agradecimientos a los dos por su conferencia. Acá la doctora Mercado creo que nos va a hacer alguna pregunta. Muy bueno, muy claro los dos. Estuvo bueno el abordaje, ¿no? Por un lado de Amanda desde lo que es lo clínico y después otra parte de la gastroparesia de cómo se estudia metodológicamente este tipo de pacientes. Bueno, mientras acá no llega la pregunta. Perdón que te interrumpa, Román. Sí. ¿Quién está al micrófono? ¿Alguien había hablado? Cecilia. Acá yo quería hacer alguna pregunta. Dale, Ceci. ¿Cómo están? Bienvenida. Bueno, gracias. Quería, agradecerles y felicitarlos. La verdad que muy, muy esclarecedoras y complementarias las charlas. Se complementaron perfecto para darle un cierre a la gastroparesia completa. Gracias. Andrés, te quería preguntar, ¿qué experiencia tenés con la aplicación de toxina botulínica? Si has tenido pacientes que con una sola dosis o con una sola aplicación han tenido respuesta, o si en general has tenido que volver a aplicar o que utilizar otro método. ¿Qué respuesta tuviste? ¿Sabés que me hiciste acordar un paciente que tuvimos con Amanda, que aplicamos la toxina botulínica? Sin embargo, lamentablemente caímos en ese 30% que no tiene la efectividad que tenía que tener, que está descrito en la literatura. Uno de los aspectos fundamentales es el volumen con el que se aplica la toxina. Sin embargo, se había respetado eso. Era un paciente más complejo, posiblemente un trastorno motor asociado, así que bueno, no. Sin embargo, normalmente cuando se aplica toxina botulínica tanto en esfínter esofágico inferior
como en antro, por lo general tiene buena respuesta. Pero me acordé de este particularmente para responderte. No siempre sale bien. Bueno, gracias. Acá nos llega una pregunta de la doctora Mercado y nos pregunta ¿qué utilidad tiene la seriada gastroduodenal para estudiar el vaciamiento gástrico? No sé si... ¿Empiezo yo, Amanda? ¿Querés? Recuerden que el tránsito esofágico con seriada gastroduodenal es uno de los estudios de primer abordaje cuando tenemos este tipo de paciente. La imagen es anatómica. Lo que estamos evaluando es la anatomía del esófago, de la unión y de la cámara gástrica. Sin embargo, recuerden que es líquido, por lo tanto, si tiene buen vaciamiento gástrico, un tránsito o una seriada gastroduodenal, no significa que no haya una gastroparesia. Podremos ver una cámara gástrica aumentada de tamaño, nos va a dar valores más anatómicos, pero no tiene que ser de ninguna manera, lo comenté algo con respecto al centello, que son los sólidos los que buscan ese diagnóstico. Excelente, sí, muy bueno tu aporte, porque a veces se genera confusión, ¿no? De un estudio contrastado como ya indicador o no de gastroparesia, pero puedes valorar los líquidos como bien dijiste, y los sólidos quedan afuera. Acá nos pregunta el doctor Patricio... Creo que Amanda quería... Desmutearte, Amanda. A ver. Creo que si bien se puede utilizar, se ha utilizado, y cuando no hay otro procedimiento a lo mejor se utiliza, no es el gold estándar. El gold estándar son los que comentó Andrés, el test de vaciamiento gástrico adecuado. Si bien se puede hacer, no es un gold estándar y puede plantear dudas. Y como dijo Andrés, se puede medir más lo que hay que medir son los sólidos, puede medir los líquidos, que no, la gastroparesia se mide por los sólidos. Muy bien. Otra cosa. Sí, Andrés, en cuanto a otros antibióticos que nombraste que podríamos relacionar, ir cambiando de antibióticos por un periodo más o menos corto de tiempo. Dentro de los macrólidos, ¿puede usarse la claritromicina más allá del eritro? Sí, mirá, los últimos artículos estaban, el eritro siempre estuvo como motilina-like, la clarito también, sin embargo la citro por alguna causa tenía también muy buena efectividad. Algo interesante, hay un trabajo, ahora no me acuerdo si es de Di Lorenzo, que habla del amoxiclavulánico como prokinético. Ahora, cuidado con el amoxiclavulánico, no se sabe exactamente cuál de los dos componentes, porque no existe el clavulánico solo per se en el mercado, sino que viene en asociación con amoxi. Actúa directamente sobre la bomba duodenal, no actúa sobre la cámara gástrica. Es decir, el amoxiclavulánico sería otro antibiótico, pero no útil para los casos de gastroparesia per se. Bien. Acá la pregunta del doctor Birsa es la siguiente: ¿con qué frecuencia se podría utilizar, en el caso de que lo requiera, la toxina botulínica? Bueno, es un poco la clínica. Normalmente a los 6 meses se considera tanto en esófago como en píloro que pierde o disminuye su actividad. Sin embargo, hay artículos de Leonel Rodríguez que comenta sobre la función durante más de 12 meses. Depende de cada paciente. Hay otros que apenas son de 3 meses. Yo creo que la clínica es soberana y es la que nos va indicando. Y como dijo Amanda, los cuadros dependen mucho y la duración del cuadro depende del tipo de paciente, de la edad, de cómo se presentó y ante qué paciente nos estamos, frente a un paciente de una gastroparesia que dura 3 meses o que va a durar 24 meses. Así que no sé si responde la pregunta exactamente, pero la variabilidad es determinada y por la clínica principalmente, de 3 a 12 meses.
Muy bien. Yo le quería preguntar a los dos, como decía la doctora Amanda, uno recibe al paciente con dispepsia, con náuseas, con vómitos, distensión y dolor abdominal. Ensaya inicialmente un tratamiento farmacológico, si piensa que es un trastorno de la acomodación, la ciproheptadina, si no un proquinético. ¿En qué momento de este espectro, ¿no?, de dispepsia, gastroparesia, uno dice, bueno, este paciente lo voy a estudiar en cuanto al vaciamiento gástrico? ¿Hay algo que nos diga, dejo de probar lo farmacológico e inicio lo metodológico en cuanto a exámenes complementarios? Tenés que desmutearte, Amanda. La gastroparesia como la dispepsia comparten los síntomas y no podemos saber a cuál de las dos se refiere. Si bien en el amplio espectro la gastroparesia tiene, digamos, ocupa los síntomas más definidos, la dispepsia también, y puede confundir. El dolor no señala cuál de las dos puede ser. Si bien, digamos, por los antecedentes, si es un cuadro postviral, podemos acercarnos a una gastroparesia, pero la mayoría de las veces creo que hay que esperar un buen tratamiento médico, un tratamiento como hablamos de la ciproheptadina, un tratamiento psicológico, hay que evaluar los antecedentes también de la familia, porque hay casos, sobre todo en la dispepsia, antecedentes familiares, genéticos, ambientales, etcétera, hacer una buena historia clínica y descartado con el buen tratamiento, que los síntomas, digamos, sigan vigentes, ahí sí podemos pensar en hacer un test de vaciamiento gástrico. Los dos siempre son muy parecidos, tal vez sean mucho más crónica, pero los dos pueden tener mucho tiempo, los dos son crónicos. ¿Alguna duda? No sé si está claro lo que dije. No, está muy claro. Acá igualmente, no sé si quieres agregar algo, Andrés. No estoy absolutamente de acuerdo. Acá en el chat agregan una pregunta más para la doctora Amanda respecto de la ciproheptadina. Nos dicen si puede comentar un poquito más sobre esta medicación. Sí, la ciproheptadina se utilizó en pacientes con dispepsia funcional. Creo que como tiene varias acciones aparte de esta, se vio que en pacientes que tenían vómitos, que eran obesos, qué sé yo, estos pacientes tenían mejor acomodación, mejor evolución sus síntomas de dolor. Y se pensó que la ciproheptadina podía tener utilidad, y empíricamente se empezó a utilizar la ciproheptadina, y en un grupo de pacientes con esta sensación de dispepsia, de malestar postprandial, se vio que había mejoría en un porcentaje alto. Creo que faltan también estudios, es empírico, y hay algunos trabajos que la recomiendan, especialmente en el síndrome del estrés postprandial. Acordemos, ¿no?, que la dispepsia no es una enfermedad, es un trastorno funcional, donde hay muchas cosas en juego. La acomodación puede ser una de las alteraciones, pero no es solamente la alteración, sino otros trastornos funcionales, la hiperalgesia visceral, trastornos psicológicos, familiares, genéticos, es todo un compendio de cosas. Creo que estas dos entidades, la dispepsia y la gastroparesia, si bien tienen síntomas en común, más allá creo que falta saber qué hay más allá de ambas, ¿no? Excelente, doctora. Acá hay una pregunta en el chat respecto de la cinitaprida. Especulo que es como proquinético, no sé qué Sí, piensan al respecto. No está la cinitaprida dentro de los proquinéticos recomendados para el vaciamiento gástrico. A veces se puede usar en reflujo, está indicado para el aumento del tono del esfínter esofágico inferior. No es la droga propia para este tipo de tratamiento. Posiblemente esto enlentezca más
el éxito. Igualmente son patologías, como dijo Amanda, crónicas, de larga data. Bueno, cuando llegan a un laboratorio de motilidad, como es en la Fundación Favaloro, como es en el Hospital Posadas, en La Plata, generalmente estos pacientes han pasado por varios médicos, varias consultas, y posiblemente estas drogas ya hayan sido probadas. Muy bien, muy claro. Gracias, Andrés. En general, quería comentar que la ciproaftadina en los pacientes que ha tenido más éxito, tiene más de un 50% de éxito en los pacientes que tienen gastroparesia, donde más responde es habitualmente en aquellos que tienen vómitos. El paciente que empieza con vómitos suele ser el que más responda a la ciproaftadina. Con respecto a la primera pregunta, sí, te quería comentar, sí, porque se sabe que la ciproaftadina actúa a nivel del fundus, mejora el desdoblamiento, la relajación fúngica, y por eso mejora en los pacientes que tienen vómitos precoces. En los que tienen vómitos tardíos después de comer no actuaría tanto, sí en los que tienen vómitos precoces. Y avisar siempre que como efecto adverso es el aumento de peso, ¿no? Claro, sí. Amanda, cuando en un paciente que uno está siguiendo por una enfermedad por reflujo gastroesofágico, Sí. ¿qué te hace pensar en algún momento que puede tratarse de una gastroparesia? ¿Cuándo lo estudiarías como tal? Bueno, primero, si el paciente tiene una enfermedad por reflujo que no remite, no responde al tratamiento, los vómitos son importantes, no solamente postprandiales, sino más que en todo momento, uno puede pensar que puede tratarse de una gastroparesia. Y también pensar, digamos, los antecedentes del paciente, si son enfermos neurológicos y tienen reflujo, sabemos que se puede asociar con gastroparesia, no solamente las parálisis cerebrales, sino otras enfermedades neurológicas, las enfermedades mitocondriales, etc. Y en general las enfermedades neurológicas se asocian a ambos. Y en los que no tienen antecedentes, en aquellos que no respondan al tratamiento bien instituido para el reflujo. Perfecto. Acá nos llega otra pregunta al chat. Bueno, se agradece primero, es el doctor Luis Villa, y pregunta si hay alguna experiencia con electroestimulación en los pacientes con gastroparesia. No, acá en Argentina no hay aplicación de electroestimulador, ningún centro está colocándolo. Generalmente uno escucha que son muy pocos pacientes contados que viajan al exterior, puntualmente a Estados Unidos, pero acá no se coloca el electroestimulador. Amanda, no sé si estás de acuerdo. No, creo que hubo un intento en algún momento de un grupo de cirujanos que tenían interés, pero no sé si realmente se llevó a cabo. Bueno, no sé si dentro del grupo de motilistas quieren hacer alguna pregunta. Algo breve, primero agradecer obviamente la charla, hermosa las dos, muy interesante. Quería, el tema de sonda nasoyeyunal, sonda nasogástrica, gastrostomía, yeyunostomía y metronidazol, estos 5 preguntitas en una. Es común que tengamos que llegar a esta situación, usar el metronidazol para la dibacteriosis. ¿Es dentro de un combo de esta situación? ¿O es que en cada caso habría que ser útil? O sea, digo, por ejemplo, las sondas o la gastroyeyuno, ¿es habitual que lleguemos a esta necesidad? Creo, Gabriel, depende de cada paciente, ¿no es cierto? No sé si la habitualidad depende de cada paciente y lo que requiera.
y no sé si te estás refiriendo puntualmente a gastroparesia o ya estamos dentro de una pseudoobstrucción donde necesite ostomías o las ostomías sean para venteo, para descompresión y para gastroyeyuno. Algo interesante que comenta este muchacho Leonel Rodríguez es que también está el aspecto de nutrición parenteral, no tiene que ser enteral, que por supuesto la idea es tratar de hacerlo en el menor tiempo posible con el objetivo de no aumentar la complejidad del paciente. Sí, me refería a la gastrostomía, en la gastroparesis. Un ayuno, por ejemplo. Entiendo de que, por ejemplo, una gastroparesia postviral es transitoria, pero a veces el tema es cuánto tiempo esperar y si el paciente lo va a terminar necesitando. Sí, es una pregunta retórica en realidad, no. Era un comentario y pregunta. Por una gastroparesia postviral puede estar un año tranquilamente con la gastroparesia. Lo que sí se sabe es que cuando es postviral, en un tiempo, ya sea corto o en general más bien largo, responden y en algún momento solo responde y empieza a funcionar el estómago nuevamente. Y un poco evocando lo que decía Gabriel, con respecto a los pacientes que tienen una gastroparesia severa, Saty Jarrao en algún momento había dicho que muchos de estos pacientes son constipados y especula que hay un trastorno de dismotilidad generalizado. ¿Ustedes han encontrado en estos pacientes con gastroparesia severa otro tipo de alteraciones asociadas frecuentemente que podrían decir, bueno, acá hay algo de dismotilidad, pero ya de todo el tubo? Sí, claro. Sí, ¿puedo comentar? Lo tengo. A ver. Sí, doctora, la escuchamos. Sí, ¿me escuchás? Mirá, recordamos que sí, y que la pseudoobstrucción es una alteración del neuromuscular que se asocia a la gastroparesia. Puede ser diagnóstico diferencial, la gastroparesia estar dentro del mismo cuadro de pseudoobstrucción. Recordamos haber visto algún paciente que empezó con gastroparesia y en la evolución al año terminó teniendo se hizo el diagnóstico de pseudoobstrucción. O sea que la gastroparesia fue el primer diagnóstico. No sé si a eso te referís. La pseudoobstrucción intestinal crónica es uno de los diagnósticos que hay que tener en cuenta, con alteración de la motilidad tanto en el estómago como puede ser en el esófago también, en el colon y en el recto, en todos o en partes, ¿no? Andrés, ¿querés comentar? No, simplemente que lo habíamos hablado, intentamos... Sí, muchos pacientes que empiezan con cuadros de distensión tienen este trastorno motor difuso del tubo digestivo y empezamos diagnosticando gastroparesia y a veces vienen desfuncionalizados y quieren volver a refuncionalizarse, y bueno, son muchos de los puntos de discusión. Igualmente con Amanda, en la charla de hoy intentamos ser medio puristas, dado que el título era gastroparesia y no quisimos entrar hacia el tema que ya había abordado Osvaldo Borelli previamente. Pero bueno, creo que hay una mixtura en todo los aspectos, no es tan puro a veces el tema de la gastroparesia, ¿no? Bueno, no hay más preguntas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, quiero agradecerles a los dos. Realmente han hecho una charla muy, muy buena, muy esclarecedora, muy buenas las preguntas. Quiero agradecer también a todos los que participa gente de todos los lugares de Latinoamérica. Cuando vemos en el chat, saludos desde Venezuela, desde Colombia, desde Bolivia, de todos lados. Realmente da gusto que podamos estar todos juntos en este lugar. Muchas gracias a todos los que han hecho preguntas, a todos los que han escuchado, y fundamentalmente a Andrés y Amanda, brillante la disertación, brillante la plática. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ambasador, Ajá. buenas noches. Buenas noches y gracias a todo el equipo.